En la cena familiar, mis padres dijeron con desdén, ¿qué se siente ser más tonto que un cerdo? Mi hermana se rió, tiró mi plato y dijo, esto es comida para humanos. Me fui en silencio. Un día después, mi mamá me suplicó, necesitamos $50,000 para salvar la casa. Yo respondí, ¿3 personas suplicándole a un cerdo? Soy Chloe, tengo 29 años y soy una dedicada profesora de secundaria en Seattle. Durante 4 años, había estado destinando casi un tercio de mi salario a mantener a flote a mi familia, pagos de la hipoteca, compras del supermercado, e incluso rescatando a mi hermano mayor de sus deudas mientras ellos me desgastaban con sus críticas interminables. Esa cena familiar lo destrozó todo. Mi padre se inclinó, con la voz goteando ese desdén familiar, y dijo, ¿qué se siente ser más tonta que un cerdo? Mi madre soltó una risita, con los ojos afilados como cuchillos, y mi hermana menor estalló en carcajadas, agarrando mi plato y arrojándolo a un lado como si fuera basura. Esto es comida para humanos, se burló, y sus palabras cayeron como una bofetada. La mesa estalló en su retorcida diversión, los tenedores tintineando contra los platos como si nada hubiera pasado. Mi estómago se hizo un nudo. Les había dado todo, mi tiempo, mi dinero, mi cordura, y así era como me veían. Inútil, invisible. Empujé mi silla hacia atrás, el chirrido resonando fuerte en el repentino silencio, y salí sin decir una palabra. Sin explosiones, sin lágrimas, solo silencio. Un día después, mi teléfono se iluminó con la súplica desesperada de mi madre. Necesitamos $50,000 para salvar la casa. Su voz se quebraba en el buzón de voz. Todo el veneno había desaparecido. Miré la pantalla, la ironía quemando intensamente. Todos esos años de sus pullas y ahora esto. Respondí tecleando, con los dedos firmes por primera vez en una eternidad, 3 personas rogándole a un cerdo. La línea quedó en silencio total en su extremo. Ese mensaje fue la chispa. Lo que vino después destrozó a nuestra familia y me reconstruyó desde las cenizas. Si alguna vez has sido el chiste de tu propia vida, deja un comentario abajo. ¿Desde dónde estás viendo esto? No creerás la venganza que siguió. Mirando hacia atrás, 4 años, todo cambió cuando mi padre perdió su trabajo en el taller de autos. Frank siempre se las había arreglado a duras penas, pero los despidos golpearon fuerte, y de repente, nuestra casa familiar en los suburbios de Seattle se tambaleaba al borde de la ejecución hipotecaria. Yo tenía 25 años entonces, recién salida de la universidad con mi credencial de maestra y mi primer trabajo en Lincoln y, moldeando mentes jóvenes mientras la mía daba vueltas de preocupación. Sin pensarlo 2 veces, di un paso al frente. He estado cubriendo la hipoteca desde entonces, $2,500 al mes directamente de mi sueldo, más las compras y los servicios públicos que se comían otros $500 semanales. Empezó como algo temporal, pero lo que se suponía que duraría unos meses se extendió por años, mis ahorros drenándose como arena entre los dedos. Mi madre, Susan, dejó su trabajo de medio tiempo en la biblioteca justo después, alegando que el estrés era demasiado. Te hemos criado bien, decía por teléfono, su voz suave pero insistente, como si eso borrara las noches que pasaba corrigiendo exámenes para llegar a fin de mes. Yo transfería el dinero sin falta, viendo como mis propios sueños, como el de un pago inicial para un acogedor apartamento en el centro, se desvanecían cada vez más. Y no eran solo ellos. Mi hermano mayor, Ethan, llamó una tarde lluviosa, con la voz tensa en la línea. Hermana, el negocio se hundió. Necesito un préstamo para recuperarme. Tenía 30 años entonces, casado con Jessica y con un hijo en camino, dirigiendo un taller de reparaciones en quiebra como el de papá. Le adelanté $30,000 de mi fondo de emergencia, sin hacer preguntas, porque eso es lo que hacía la familia. O eso pensaba. Ethan prometió devolverlos, pero los meses se convirtieron en excusas. La baja por maternidad de Jessica nos ha golpeado fuerte, murmuraba durante nuestras llamadas semanales mientras yo hacía malabares con los planes de lección y las conferencias de padres y maestros. El Dr. Evans, mi terapeuta que había empezado a ver después de una crisis en la sala de profesores, se inclinó hacia adelante durante una sesión, con su bolígrafo en pausa a mitad de una nota. Chloe, esto no es apoyo, es facilitarles las cosas. Les has dado todo, pero ¿qué queda para ti?
Sus palabras pesaron, agitando ese nudo familiar en mi estómago. Yo asentía, cambiaba de tema, pero en el fondo, el resentimiento hervía a fuego lento. ¿Por qué mis sobresalientes en la escuela provocaban que Frank pusiera los ojos en blanco? Ser lista para los libros no paga las facturas. Mientras que las ideas poco elaboradas de Ethan recibían aplausos. Yo servía café al amanecer, preparándome para las clases de historia estadounidense, solo para sentir por la noche las quejas de Susan sobre el nido vacío. Una fresca mañana de otoño, mientras las hojas crujían bajo mis neumáticos de camino a la escuela, mi teléfono vibró con una alerta del banco. Actividad inusual en su línea de crédito. Me detuve, con el corazón acelerado, e inicié sesión. Allí estaba. Un préstamo personal de $30,000 abierto 6 meses atrás, CEO firmado a mi nombre, pero con la dirección de nuestra casa familiar. El prestatario figuraba como Ethan, pero la firma escaneada era borrosa, demasiado perfecta. Mis manos temblaban en el volante. ¿Quién haría esto? Las piezas encajaron lentamente con las vagas menciones de Ashley sobre meses apretados. Las repentinas salidas de golf de Frank. Había confiado en ellos ciegamente, pero esto se sentía como un cuchillo girando lentamente. Para cuando llegué al estacionamiento, la duda me inundó. ¿Era este el punto de quiebre o solo la punta del iceberg? Me sumergí en el informe de crédito una noche después de la escuela, la pantalla brillando con dureza en mi oscuro apartamento mientras la lluvia golpeaba la ventana. Los detalles del préstamo me miraban fijamente, $30,000 aprobados 6 meses antes con mi número de seguridad social estampado en negrita. Pero la línea del CEO firmante me nubló la vista. Ashley, mi hermana menor, de 26 años y recién comprometida con Kyle, había estampado su nombre justo al lado del mío. Siempre había jugado a ser la pequeña de la familia, pestañeando para conseguir favores, pero esto, seguir adelante sin decir una palabra, atándome a su barco que se hundía. Mi pecho se oprimió, la respiración se acortó mientras me desplazaba por los términos, altos intereses, pagos atrasados que ya acumulaban penalizaciones. Lo habían usado para las ideas de negocio de Frank, admitió Susan más tarde en una llamada en voz baja, pero la traición me golpeó como agua helada. La noticia se extendió rápidamente en nuestro círculo cercano, y pronto las demandas aumentaron. Kyle consiguió un trabajo estable en una empresa de tecnología en el centro, y Ashley comenzó a buscar casa en los frondosos vecindarios de Bellevue. Sus mensajes de texto no paraban de sonar. Hermana, encontramos el lugar perfecto. 3 habitaciones, el sueño de la cerca blanca. Pero el pago inicial es una pasada. $20,000 lo aseguran. ¿Te apuntas? Sus emojis brillaban, ajenos o quizás deliberadamente ciegos. Miré las fotos que envió, cocinas relucientes, patios para niños que nunca tendría tiempo de visitar. Mientras mi propio refrigerador zumbaba vacío, Frank intervino en un chat grupal, con los pulgares volando. Vamos, Chloe. La familia es lo primero, ¿verdad? Tú tienes esa estabilidad de maestra. Susan se sumó en privado, sus mensajes inundando mi bandeja de entrada a altas horas de la noche. No seas egoísta ahora. Todos nos hemos sacrificado por ti. Piensa en los nietos. ¿Egoísta? La palabra me arañaba, haciendo eco de viejas heridas de los días de las boletas de calificaciones, cuando los sobresalientes significaban ser demasiado intelectual a sus ojos. Comencé a evitar las llamadas semanales, dejando que los mensajes de voz se acumularan como acusaciones no dichas. Un domingo, mientras preparaba diapositivas para la lección sobre el movimiento por los derechos civiles para mis estudiantes de segundo año, el tono de llamada de Susan atravesó el silencio. Lo dejé pasar al buzón de voz, sus palabras saliendo frenéticas. ¿Por qué este silencio? Los padres de Kyle están colaborando, pero necesitamos tu parte. ¿Es lo justo? ¿Justo? La ironía se retorció amarga en mi lengua. Había cancelado mis propios planes de escapada de fin de semana 3 veces ese año para cubrir sus déficits. Y sin embargo, aquí estaban, haciéndome sentir culpable para que diera más. Ethan me escribió por separado, su tono medido como siempre. Oye, me enteré de lo de la casa. Es una situación difícil, pero Jessica y yo estamos muy ajustados con el bebé. Si pudieras hacerlo. Apreté el teléfono con más fuerza, mis nudillos blanqueándose.
La explotación se filtraba lentamente, como humo llenando una habitación. Cada petición era otra capa que ahogaba mi espacio. Las reuniones se convirtieron en campos minados que evitaba por completo. La fiesta anual del vecindario llegó y se fue sin mí, con excusas sobre plazos de calificación que sonaban falsas. Ashley me acorraló en el supermercado una tarde, su carro lleno de la porcelana de su lista de bodas. ¿Qué te pasa últimamente? Mamá dice que te estás distanciando. Se inclinó, su voz bajando en tono de conspiración. El préstamo fue solo un malentendido. Kyle lo necesitaba rápido. Te lo devolverán. Un malentendido. Mi risa sonó hueca, resonando en los pasillos. Tomé mi leche y me alejé. El frío de la sección de refrigerados igualaba la escarcha que se asentaba en mis venas. La presión aumentó implacablemente, cada evasión alimentando su persistencia hasta que ya no pude ignorar la podredumbre. La presión hirvió a fuego lento hasta que se desbordó esa pegajosa tarde de verano en la barbacoa del patio trasero. Nos sentamos alrededor de la larga mesa de madera mientras caía el anochecer, los platos traqueteando bajo las luces de guirnalda. Frank fue el primero en cortar su bistec, el cuchillo raspando ruidosamente, y fijó su mirada en mí a través de la mesa. Chloe, todavía enterrada en esos libros de historia. No me extraña que estés soltera. Demasiado ocupada jugando a ser profesora para conseguir una vida real. Su risa retumbó grave, del tipo que invita a hacer eco. Susan se unió, secándose la boca con una servilleta. Siempre ha sido la inteligente, pero la inteligencia no mantiene un techo sobre nuestras cabezas. Las palabras sonaron casuales, pero calaron hondo, removiendo ese viejo dolor de los debates de la infancia, donde mis argumentos obtenían bufidos, no asentimientos. Kyle se movió incómodo, pero Ashley se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Sí, hermana. Todo ese poder cerebral, y ni siquiera puedes encontrar una buena oferta en una casa. Su tenedor apuñaló un pepinillo, el crujido fue agudo. Forcé una sonrisa con el tenedor a medio camino de mi boca, pero Frank no había terminado. Se reclinó con una cerveza en la mano y lanzó el golpe bajo. ¿Qué se siente ser más tonta que un cerdo? La mesa se congeló, y luego se partió con sus risas. El trino agudo de Susan. La carcajada estruendosa de Ashley que sacudía sus hombros. Antes de que pudiera parpadear, Ashley me arrebató el plato, la ensalada de col desbordándose por el borde mientras lo lanzaba hacia el césped. Esto es comida para humanos. Se burló, el desastre salpicando cerca de mis pies como una acusación. Los tenedores se detuvieron en el aire, los vecinos desviaron la mirada cortésmente. Pero mi familia, ellos seguían aullando, Frank golpeando la mesa hasta que su cerveza se derramó. El calor inundó mi cara, no de vergüenza, sino de furia, cruda y eléctrica, enroscándose con fuerza en mi interior. Años de pullas, boletas de calificaciones despreciadas, becas desestimadas llamadas golpes de suerte, pero esto cruzó la línea, convirtiendo las pullas privadas en públicas. Mi pulso tronaba en mis oídos. Me levanté lentamente, la silla inclinándose hacia atrás con un golpe sordo que silenció las risas. ¿Creen que eso es gracioso? Mi voz salió firme y baja, cortando la neblina. Frank sonrió con suficiencia, limpiándose la boca. Relájate, niña. Son solo palabras. Pero yo ya había terminado de tragármelas. Mis dedos volaron por la pantalla de mi teléfono debajo de la mesa. Abrí la aplicación del banco y pulsé cancelar en el débito automático, hipoteca, servicios públicos. Todo desapareció en segundos. La confirmación sonó suavemente. Una victoria silenciosa en medio de sus miradas. ¿Qué se siente saber que este cajero automático cierra para siempre?, dije, encontrando cada mirada. Los ojos de Frank se abrieron, el rostro de Susan palideció. La sonrisa congelada de Ashley. Ethan se aclaró la garganta, incómodo, la mano de Jessica en su brazo, tensa, pero nadie habló. Susan se recuperó primero, su servilleta retorciéndose frenéticamente. Chloe, siéntate. Estás exagerando. Las lágrimas brotaron rápidamente. Su especialidad. El rostro de Frank se ensombreció, su puño se apretó. No puedes simplemente irte. Necesitamos ese dinero la próxima semana.
Amenazas se entrelazaban en su gruñido. Los vecinos se alejaban ahora. Los susurros comenzaban. Ashley tartamudeó. Hermana, espera. Era una broma. Pero el daño flotaba espeso, su diversión se había agriado hasta convertirse en pánico. Tomé mis llaves de la mesa, el metal frío contra mi palma, y me dirigí hacia la puerta. La broma se acabó. Resuélvanlo ustedes mismos. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de mí, sus llamadas desvaneciéndose en la noche. Frank gritando mi nombre. Susan sollozando, la voz de Ashley estridente. Me metí en mi coche, el motor rugió a la vida, y conduje hacia la oscuridad, el peso aligerándose ligeramente con cada milla. Llegué a mi entrada justo después de las 9, el motor enfriándose mientras mi mente corría hacia adelante. Dentro, el apartamento se sentía más pequeño que nunca, libros de texto apilados en la mesa de café, un ensayo a medio corregir brillando desde mi portátil. Dejé caer mis llaves con un estrépito y me hundí en el sofá, con el teléfono todavía apretado con fuerza. Las notificaciones ya se acumulaban. El chat grupal explotando con las mayúsculas de Ashley, ¿qué demonios? La llamada perdida de Frank parpadeando en rojo. Pero el buzón de voz de Susan me sacó de mis pensamientos. El primero con sello de tiempo minutos después de que me fui. Chloe, vuelve. Es un asunto de familia. No lo tires todo por la borda por una cena tonta. La palabra avivó el fuego. Había soportado sus pullas durante años, pero esta noche se había convertido en un robo. Simple y crudo. La furia agudizó mi enfoque. Abrí la aplicación del banco de nuevo, con el pulgar flotando sobre las transferencias recurrentes, la hipoteca al prestamista, los servicios públicos transferidos mensualmente. Incluso la tarjeta de supermercado que había configurado el invierno pasado. Un toque y se desvanecieron. Las confirmaciones aparecieron. Verdes. Cancelado. 30 segundos y 4 años de sangrar dinero se detuvieron en seco. Una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. El presente perfecto para ganar. Había sido su muleta durante suficiente tiempo. Pero el verdadero golpe de realidad llegó al amanecer. La luz del sol se colaba por las persianas cuando el mensaje de texto de Susan iluminó mi pantalla. Pago de emergencia de la casa vence el viernes. $50,000 compran tiempo, por favor, por nosotros. Adjuntó un escaneo borroso del aviso de ejecución hipotecaria. Un sello rojo gritando vencido. Por nosotros, como si las paredes de mi aula cerrándose por las mejoras de lecciones omitidas no hubieran sido nosotros todo el tiempo. Se lo reenvié directamente a Davis, mi abogado de familia. Lo había consultado meses atrás por un capricho después del empujón del Dr. Evans. Reunión hoy. Su respuesta sonó al instante. Mi oficina al mediodía. ¿Trae todo? Mi tía Carol llamó a media mañana, su voz ronca por el altavoz mientras yo navegaba por el tráfico. He hablado con Ethan. ¿Estás bien? Pasaré como testigo. Esto huele mal. Mi tía Carol, aguda como siempre a sus 60 años, siempre había mirado de reojo las aficiones de Frank. Nos reunimos en el bufete de Davis en el centro, el vestíbulo olía a madera pulida y café rancio. Él extendió los documentos sobre su escritorio, informes de crédito, solicitudes de préstamo, extractos bancarios que le había enviado por correo electrónico durante la noche. Esta CEO firma en el préstamo es territorio de fraude, dijo Davis, con las gafas resbalando por su nariz, y los totales, $40,000 en varias líneas, todo canalizado de vuelta a casa. Carol se inclinó, pasando las páginas con uñas cuidadas. Frank está apostando de nuevo, vi los recibos del casino en su camioneta el mes pasado, eso explica las aprobaciones rápidas. Su susurro tenía peso, las piezas encajando como una cerradura. Davis asintió, sombrío, esbozando los aspectos del delito grave bajo la ley del estado de Washington, uso indebido de identidad, hasta 5 años si se procesa. Redactamos la carta de ultimátum esa tarde, firmar un plan de pago con la casa como garantía o enfrentar cargos. Se retorcerán, advirtió, sellando el sobre. Efectivamente, Frank irrumpió a las 3, con el rostro furioso, Susan siguiéndolo con los ojos enrojecidos. Esto es chantaje, bramó,
golpeando la mesa tan fuerte que los bolígrafos saltaron. Davis se mantuvo tranquilo. Es responsabilidad. Firme, no presentamos la demanda mañana. Susan se derrumbó en una silla, sollozando. Chloe, ¿cómo puedes hacer esto? Somos tu sangre. Ashley se cernía en la puerta, con los brazos cruzados, desafiante, pero sus ojos se movían nerviosos. La negación brotó de Frank, despotricando. Un error en los formularios. Ashley, murmurando, fue por el bien de la familia. Pero la ira se abrió paso a través de la vena de Frank, abultándose mientras señalaba con un dedo. Mocosa desagradecida, después de todo lo que hemos soportado. El ciclo giró salvajemente, acusaciones, lágrimas, amenazas de desheredamiento lanzadas como granadas. Carol intervino bruscamente, ¿soportado? Intenten robarle a los suyos. Davis deslizó los papeles hacia adelante. La pluma arañó el papel a regañadientes, el agarre de Frank con los nudillos blancos, la firma de Susan temblorosa, la garantía bloqueada, el pago programado mensualmente a los acreedores. Mientras salían, hoscos y agotados, Frank lanzó una última mirada fulminante. ¿Te arrepentirás de esto? La sostuve firmemente. ¿Arrepentirme? Ya no. Las firmas se secaron, pero la reacción violenta se estrelló en oleadas a partir de esa misma semana. Mi bandeja de entrada se desbordó con mensajes de voz de Susan. Sus súplicas se volvieron frenéticas para el martes por la mañana. El banco está llamando, los pagos rebotaron. No podemos perder la casa por este berrinche. ¿Berrinche? Como si sus juergas de compras a mi costa no hubieran sido la verdadera indulgencia. Los borré uno por uno. El sonido de eliminación, una pequeña rebelión, pero el nudo en mi estómago se aflojó solo un poco. Ethan se puso en contacto a mitad de semana, su mensaje de texto apareció durante un periodo libre entre clases de álgebra. He oído que la reunión fue mal. Jessica y yo hemos hablado. Hiciste lo que tenías que hacer. Orgulloso de ti por mantenerte firme. Sus palabras fueron cálidas, un ancla rara en la tormenta. Jessica agregó su propia nota más tarde. Hemos estado callados demasiado tiempo. Si necesitas apoyo, aquí estamos, sin condiciones. Ashley se quebró bajo la presión para el viernes, apareciendo sin previo aviso en la puerta de mi aula. Después de la campana final, con el maquillaje corrido y los brazos apretados alrededor de una taza de café. Hermana, podemos hablar lejos de ellos. Nos metimos en la sala de profesores vacía, la máquina expendedora zumbando en voz baja mientras ella caminaba por el linóleo. Firmé el préstamo porque Kyle me presionó, dijo que era temporal, para nuestro futuro. Pero se descontroló y no supe cómo detenerlo. Su voz vaciló, sus ojos mirando al suelo. Una verdad a medias, tal vez, pero la confesión pesaba, entrelazada con esa vieja sensación de derecho. También se apoyaron en mí, susurró. Pero ahora entiendo por qué has terminado. Asentí lentamente, el aire espeso con heridas no dichas, pero la confianza estaba fracturada más allá de soluciones rápidas. No es solo el dinero, Ashley, es todo. Me abrazó torpemente antes de irse, la puerta cerrándose con un clic como un punto final en nuestro viejo guión. Los rumores se encendieron rápidamente después de eso, filtrándose a través de la familia extendida como un incendio forestal en hierba seca. Carol me enviaba actualizaciones desde su club de bridge. La prima Megan llamó, Frank está contando historias. Que eres inestable, acaparando dinero mientras nosotros nos morimos de hambre. Mi reputación destrozada en susurros en las comidas de la iglesia y en las aplicaciones del vecindario. La versión de Frank me pintaba como la villana que abandonó a su sangre por codicia. Susan lo alimentó. Sus publicaciones en Facebook eran súplicas veladas sobre tiempos difíciles causados por parientes desagradecidos. El aislamiento picaba de nuevo, pero también endureció mi resolución. Había enfrentado noches de padres vacías en la escuela, así que este eco se sentía familiar, solo que más fuerte. Las repercusiones financieras golpearon más fuerte a fin de mes. La cláusula de garante, desenterrada en una auditoría más profunda, reveló otra capa, $15,000 más añadidos de una antigua extensión de crédito, todo enviado a casa para emergencias. Mark, mi asesor financiero que había incorporado después de la reunión,
Calculó los números por Zoom una tarde lluviosa, su pantalla compartida con gráficos de tarta brillando en rojo. Exposición total de $40,000. Limpiar esto ahora significa que tus ahorros se recuperarán en 18 meses, tu jubilación va por buen camino. Incluso un fondo para viajes. Su análisis tranquilo me centró. Proyecciones que mostraban que mi salario de maestra finalmente era mío. Lo planificamos. Cortar gastos no esenciales, aumentar las contribuciones al ROT. Ese condominio en Bellevue que había estado mirando durante años. La terapia cerró las brechas con Ethan y Carol ese mismo mes. Nuestra primera sesión grupal en una oficina tranquila con vistas a Puget Sound. Ethan llegó temprano, Jessica a su lado, jugando con su anillo. Viéndolo desde tu perspectiva. Deberíamos haber hablado antes. Carol asintió con fiereza, su bufanda anudada con fuerza. El desastre de Frank no es tuyo para limpiarlo para siempre. ¿El doctor? Evans nos guió a través del enredo, resentimientos expresados, límites esbozados en blocs de notas, pero el aire crepitaba con limitaciones. No una reparación completa, solo pasos tentativos como caminar sobre hielo agrietado. Mientras las olas rompían abajo, sentí el cambio, ya no estaba sola, pero tenía claro quién se quedaba. A principios de otoño, había empaquetado mi apartamento de Seattle en cajas, el eco de las habitaciones vacías un alivio después del caos. Portland me llamaba con sus mañanas neblinosas y nuevos comienzos, a 45 minutos al sur, pero a mundos de distancia en sensación. Encontré un apartamento de una habitación con vistas al Willamette. Alquiler, $1,200 al mes, modesto, pero mío, paredes pintadas de verde salvia sin la opinión de nadie. Los trabajos de freelance se acumularon rápidamente, tutorías en línea para aficionados a la historia, diseños de currículos para escuelas charter, obteniendo $20,000 adicionales al año además de mi carga de enseñanza remota. Las mañanas se convertían en preparación de lecciones con café fuerte. Las tardes libres para caminatas por los senderos del río. El crujido de la grava bajo las botas ahuyentando viejas sombras. A veces miraba mi teléfono. La lista de bloqueados, un escudo silencioso, los números de Frank, Susan, Ashley, atenuados, sus intentos rebotando en el vacío. La ejecución hipotecaria los golpeó duro en invierno. El aviso del banco se volvió definitivo después de que las cuotas impagadas se acumularan hasta el cielo. Los papeles de desalojo se entregaron en enero, agentes en la puerta mientras la nieve espolvoreaba el césped. Frank consiguió trabajo de conserje en un centro comercial. $15 la hora, fregando suelos hasta la medianoche. Su vieja adicción al juego resurgió bajo la presión, recaídas rastreadas en las escasas actualizaciones de Carol, un recibo de casino se deslizó de su billetera de nuevo. Susan sobrevivía como empleada en la tienda de dólar local, $11 la hora, cobrando dulces a niños de la mitad de su edad. El zumbido fluorescente amplificaba su silencioso desmoronamiento en episodios de depresión total que la mantenían en cama durante días. No es la misma, me confió Carol una vez tomando un café, su taza humeante sin tocar. El orgullo es una carga pesada cuando se derrumba. El mundo de Ashley se inclinó a continuación, el plan de boda al que se había aferrado se disolvió bajo el peso de la deuda. Kyle la abandonó a mediados de la primavera, citando demasiadas cargas familiares, dejándola con depósitos cancelados y un cheque de reembolso del lugar de la boda demasiado pequeño para importar. Las ofertas de trabajo se agotaron después de que los rumores circularan por su red, las entrevistas de diseño gráfico ignoraban su currículum. La mancha del escándalo persistía como el humo. Me envió un mensaje desde un número bloqueado una vez, logrando pasar. Todo se está desmoronando. ¿Ayuda? Lo leí en un parque, los cerezos en flor flotando perezosamente, y lo borré sin responder. La ironía se asentó fría. Me habían tachado de tonta. Pero aquí estaban ellos, revolcándose en el barro que habían cavado. Un año después, había cambiado su ruido por el canto de los pájaros al amanecer. Mi calendario se llenó de elecciones. Talleres de fin de semana sobre los carritos de comida de Portland. Un viaje en solitario a la costa donde las olas rompían indiferentes. Las cicatrices permanecían, líneas tenues de años doblada bajo su peso. Pero también me habían endurecido. Cortar los lazos no fue crueldad. Fue la misericordia más aguda que pude darme.
Las raíces tóxicas estrangulan si no se controlan, es mejor cortar limpiamente y crecer hacia la luz. Si esto te resulta familiar, sabe que está bien irse. Tu paz no es negociable. Es el cimiento. La familia por sangre pone a prueba los límites, pero los que eliges, te elevan. Lo he aprendido por las malas, y me liberó.